Carta a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Este apelativo, tan poco preciso, tal vez indique a las comunidades de Pisidia, evangelizadas por Pablo en su primera misión, o tal vez podría tratarse de otras comunidades que Pablo habría fundado más al norte, en la antigua Galacia, durante su segunda misión. Pablo escribe: ¿por qué la comunidad está en peligro? Es algo extraño. No hace alusión a escándalos, ni a un relajamiento, ni a conflictos de autoridad, como ocurrió en Corinto. Había seguramente tensiones y dudas, ya que algunos se propasaban y querían volver a valorizar las prácticas judías. Sin embargo, y según parece, ni los promotores de esa vuelta a la ley, ni los que se les oponían, podrían haber esperado una advertencia semejante de Pablo, pero su intención iba más lejos que ellos. Los fieles piden de nuevo prácticas religiosas, porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristianos no es ante todo practicar una religión, sino más bien vivir la fe. El descubrimiento del Evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. Los que eran judíos habían escapado así de la tiranía de las prácticas que marcaban toda la existencia. Los que eran griegos y paganos se habían liberado de una visión fatalista del mundo y de los perjuicios de su sociedad. Ahí también la liberación se había hecho en la forma más radical, mas eran capaces de seguir a Pablo cuando les participaba su propia experiencia. Habían descubierto que Cristo es lo suficientemente grande como para llenar la existencia y que el Espíritu dirige mucho mejor que las obligaciones religiosas. Durante un tiempo los Gálatas habían vivido lo mismo que vivía Pablo, pero era difícil que la comunidad se mantuviera en una línea tan nueva. Transcurrido el momento del primer entusiasmo, la gran mayoría de estos nuevos cristianos sintió la necesidad de reglas y prácticas. Tenían fe en Cristo, pero era demasiado pedirles que fueran todos espirituales. Además, allí había gente que ofrecía una respuesta. Eran tal vez cristianos de origen judío que sabían lo bueno que es tener una ley. Aspiraban, por supuesto, a tomar la dirección de la comunidad. Pero el capítulo 6 de esta carta nos da a entender que no eran totalmente desinteresados, ya que la vuelta a las prácticas judías les abría todas las puertas de la comunidad judía. Existía una solidaridad muy fuerte entre los judíos de un mundo que les era habitualmente hostil, y juntarse con ellos procuraba una seguridad real. Algunos preferían esta seguridad a la aventura de la fe. Los riesgos que las comunidades cristianas enfrentaban en aquel tiempo. La respuesta de Pablo es severa, y tal vez nos parecerá muy parcial y negativa con respecto a las prácticas religiosas, pero es palabra de Dios. Dar demasiado crédito a las reglas y prácticas de una religión es encerrarse en un sistema, en un orden en el que se espera, aún sin decirlo, la recompensa por las buenas acciones. La fe, por el contrario, significa entregarse a Dios y a su misterio, tan temible como la cruz, que es su símbolo. Todo esto nos indica que esta carta a los Gálatas tiene hoy gran actualidad, pues son muchas las personas que andan en busca de certidumbres. Por otra parte, en la medida en que la Iglesia debe atender a muchos fieles, que solo tienen una limitada experiencia de la vida en el Espíritu, tiene siempre cierta obligación de ponerse a su nivel con ritos, preceptos y autoridades. Debe, pues, mantener clara o recuperar la conciencia de su identidad y al mismo tiempo redescubrir la vida por la fe. Aquí empieza. Pablo, apóstol,
enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No la recibí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actual condición anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrastrarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Pablo reconocido por los apóstoles. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Persiguiendo una revelación, fui a exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes de en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo, y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y querían hacernos esclavos de la ley, pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio le llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, los que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás, por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que hizo Dios de Pedro, el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos.
Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la Iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Un conflicto anterior con Pedro. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaba derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estábamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser. Pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley que me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Somos salvados por la fe. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado, como si lo estuvieran viendo. Les pregunté solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús,
Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley, que vino 430 años después, no pudo anularlo, ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham, la pedagogía de Dios. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que hablaba la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si no hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado la ley, una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley. A la espera de la fe se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencias entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien, Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? Quieren ser de nuevo sus esclavos. Y van a observar ciertos días, y las lunas nuevas, y tal tiempo, y ese año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. ¿Por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo?
Estoy seguro que se habrían sacado los ojos para dármelos, y me he vuelto un enemigo ahora, porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención, y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuánto desearía estar ahora con ustedes y emplear las palabras justas, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Comparación de Sara y Agar. Ustedes, que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Así, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice: Alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer feliz. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar: ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes, que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas al tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe, que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llega hasta mutilarse esos que los perturban? La verdadera libertad. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor, por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley.
Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Consejos varios. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí, y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos, si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Estoy crucificado con Cristo. Miren qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados, no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirán orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén. Palabra de Dios.